Señor, te pido una bendición especial por tu pueblo, Señor, que te está clamando. Tú conoces tu corazón, Señor, sus problemas, sus necesidades, Señor. También aquellos que están enfermos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Señor. Aquellos que no han podido venir, Señor, tú conoces sus problemas, sus propósitos. Bendícelos, Señor, también. Y a cada uno que están aquí en esta mañana, Señor, que salga lleno de ti, Señor. Que tú pongas palabras, Señor, en la boca del pastor, que seas tú que esté hablando, Señor. Qué privilegio, Señor, que tú nos das de tenerlo ahí con nosotros en este día maravilloso. Así también te pido, Señor, y pido a los hermanos que pongan por obra y la oración que pidió la hermana también, que podamos hacer un nuevo grupo de hermanos para la iglesia, que los sábados nosotros encontremos este templo lleno, que ponamos un ánimo, como decía la escuela sabática hoy, y que podamos trabajar juntos, que esto esté lleno, Señor, para adorar a nuestro Señor. Tú sabes que todo lo que lo pedimos se cumple siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días y un feliz sábado a los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar juntos en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Allí vamos a encontrar nuestro texto que ha de guiarnos, orientarnos en nuestra meditación. Antes de la lectura, quiero decirles que siento una gran alegría, un privilegio que me hayan invitado para estar esta mañana aquí en esta hora. Ya lo he manifestado otras veces, no voy a ser reiterativo, muchas gracias, hermano. Que esta iglesia para nosotros tiene un afecto muy especial y nos trae muchos recuerdos muy hermosos. Hemos tenido aquí diferentes tipos de actividades y hemos sido testigos de la manera como Dios ha ido bendiciendo esta iglesia a lo largo del tiempo. Me acuerdo una vez, tanto de vacaciones llegué y bien estábamos en la casa de mi suegra, la mamá de Mirta, y llegaron hermanos, los ancianos de la iglesia acá, dijeron, pastor, está de vacaciones. Sí, bueno, mire, tenemos una semana de evangelismo y bueno, así que tuve la alegría de participar durante una semana, y las veces que me encuentro con el hermano Julio Ríos en Santa Inés, dice, pastor, ¿se acuerda? Que bueno, para mí fue una alegría muy grande compartir y saber que Dios ha guiado con su espíritu hacia su iglesia. Estábamos en una de las iglesias que me tocó pastorear un sábado. A la salida, una hermana de estas tan cariñosa, llena de candor y de amor, esas hermanas que reciben a la iglesia, que van llegando, me dice, pastor, acá hay un hombre que vino por primera vez. Y bueno, lo saludé mientras saludaba al resto de los hermanos y le dije, bueno, esta tarde usted escuchó que esta tarde tenemos una reunión especial. Digo, sí, ya escuché después. Y bueno, lo invitamos a que vuelva. Y así les pedimos y aquel hombre vino a la tarde. Y ahí me enteré de la historia de este hombre. Se llama Francisco Osvaldo Castellanos. Y aquella tarde él vino porque teníamos un bautismo a la tarde y varias personas se bautizaban. De hecho, en la hora del sermón, cuando prediqué, les recordé a los hermanos y que es buena ocasión para invitar a los interesados a que vengan para la hora del bautismo, que estaban todos invitados. Tuvimos el bautismo y Francisco, Osvaldo, como yo lo decía siempre, Osvaldo vino aquella tarde. Él había estado buscando la iglesia por mucho tiempo, buscando la iglesia de una luz en el camino, porque la historia de él me la contó después,
y quiero contarles a ustedes. Osvaldo era un bombero, pero de esos bomberos que son de corazón, esos que no lo hacen solamente porque, bueno, hay un incendio y hay que... No, él sentía, él vibraba con esto. Ahí en la ciudad de Rosario, donde él estaba viviendo, hubo un incendio tremendo en el centro de la ciudad. Y a Osvaldo le tocó estar en esas varias, ¿cómo se llama? Los grupos de bomberos. Dotaciones, gracias hermano. Dotaciones de bomberos de la ciudad y de las ciudades vecinas acudieron ahí porque... Y Osvaldo allí estaba acudiendo y en un momento, con mucho riesgo, había que ir a socorrer a una persona que estaba allí y Osvaldo se lanzó con su equipo y pudo realizar la tarea como él quería, como joven que era y con su pericia, su conocimiento de salvataje. Pero aquello significó para él un esfuerzo tremendo y fue afectado su columna. Bueno, terminó aquello y Osvaldo fue internado en un sanatorio y el diagnóstico era muy grave. Él iba a perder la posibilidad de caminar, que iba a quedar parapléjico, iba a quedar afectado en su motricidad. Aquello significó que él cayera en un profundo pozo de depresión. Y se refugió en lo que algunas personas buscan como un paliativo, como algo para llenar esa tristeza, esa melancolía, esa frustración. Y Osvaldo se transformó en un adicto al alcohol. Y desde la mañana hasta la noche, él vivía borracho. Apenas si pudo volver a caminar con algunos aparatos, después volvió a caminar solo ya, pero vivía siempre adicto a ese vicio, que lo había él adoptado como un recurso para, de alguna manera, llenar ese vacío que tenía de frustración, de tristeza por el accidente que había tenido. Estando así, un día encendió la radio y escuchó el programa Una luz en el camino. Escuchó al pastor Enrique Chávez y inmediatamente tomó nota y escribió siguiendo las lecciones de la escuela Radio Postal. Y cuando yo fui a visitarlo a Osvaldo a su casa, allí él me mostró lo que ya había llevado aquel sábado a la iglesia, a mostrar a la diaconisa, a la hermana, los diplomas que él tenía de todos los cursos que había hecho. Pero también le dijeron que buscara una iglesia adventista. Y él buscó y anduvo y no encontraba. Caminando con dificultad a causa del accidente, él se consiguió un carrito, una cosa, y vendía caramelos, vendía golosinas por el vecindario. Y un día, cerca de la casa, no muchas cuadras, vio el cartel, dijo, y miró el horario y fue a venir. Aquel sábado él llegó. Y a la tarde, cuando lo invitamos, él vino, pero vino tan feliz porque él llegó a su casa, le contó a su esposa que había encontrado a la iglesia adventista y por supuesto había que festejar aquel encuentro, aquel hallazgo que le había hecho y que ahora iba a ir a la tarde. Y vino a la tarde, pero vino acompañado de su alegría del festejo del mediodía.
Y el diácono, tenemos hermosos diáconos tan buenos siempre en nuestra iglesia. Lo recibieron a él y lo acompañaron y lo hicieron sentar ahí atrás. Y bueno, toda la ceremonia del bautismo, y en el momento cuando estamos saludando a los nuevos miembros bautizados, de hecho hacemos una invitación a quienes quieren en algún momento también pasar por la alegría del bautismo, un compromiso con Jesús. Y con un resorte Osvaldo se levantó allá de su asiento atrás, y el pasillo de la iglesia le resultó demasiado angosto porque iba de una parte a la otra. Y así llegó hasta la plataforma y acá se arrodilló adelante en una postura de adoración. Fue el primero en pasar al llamado. Yo tuve la alegría de bautizar a Osvaldo. Previamente visitamos en la casa, estudiamos la Biblia, tenía 2 hijitos. Sin duda que todas las veces que el Espíritu Santo llama a una persona y se interesa en la salvación y en la transformación de una persona, el enemigo también descarga su artillería. Así que de alguna manera ocurría que en esa casa los 2 niñitos se volvían inquietos, pero la mamá y Osvaldo y María, que era su esposa, decían: no entendemos por qué, si no son así, y por qué cuando vamos a estudiar la Biblia. Así que recurrimos a, y siempre está Mirta dispuesta a eso. Así que mientras yo daba el estudio bíblico, Mirta le sacaba, le llevaba a una plaza que había ahí cerca y pasaba una hora con ellos, con los chicos, y cuando volvía ya terminamos el estudio bíblico. Pasaron unos cuantos años. Yo fui a un lugar, a otro. En un congreso viene alguien a saludarme y dice: Pastor Osorio. Yo lo miro y digo: sí, lo conozco, pero dígame su nombre porque me olvidé, ya unos cuantos años que pasaron. No se acuerda de mí, pastor, y me volví a abrazar. Yo soy Osvaldo, que usted me bautizó, Rosario, ¿se acuerda de mí? Ahí me acordé de él. ¿Y qué haces aquí? Y vine como delegado porque yo soy el jefe de diácono de la iglesia y los hermanos me nombraron, soy delegado acá en el congreso. Hermanos, Dios transforma vidas. El Señor se encarga de restaurar corazones quebrados. El amor de Cristo llega a lo más profundo de la necesidad humana. No hay lugar tan lejos en que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. Palabra de Dios registrada por inspiración al apóstol San Pablo, que deja para nosotros esta carta. Leemos desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre, todas las veces que me acuerdo de ustedes, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos nosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algunos teólogos identifican la carta a los filipenses como la epístola del gozo, porque vez tras vez el apóstol San Pablo se refiere a aquellos destinatarios de su carta, hablándoles del gozo y de la alegría. Muchas veces pensé en esto: ¿por qué a los filipenses? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pablo en Filipos? ¿Se acuerdan? Fue el primer campo misionero en el continente europeo, cuando el Espíritu le dijo a Pablo que no vaya hacia Bitinia, hacia el Asia Menor. Le impidió el Espíritu Santo, y en una visión allí le apareció
un hombre que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí cruzaron a Troas y el puerto de Filipos y comenzó la predicación en el continente europeo, lo que hoy es Grecia, toda esa parte. Y ahí en Filipos ocurrió aquello, que fue azotado con su compañero Sila y fueron a la cárcel con la espalda hecha milanesa porque le habían golpeado tanto, triturado la espalda, como eran los azotes de aquella época, y lo metieron allá en el fondo. Está ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el relato. Ahí en la cárcel de Filipos, y a la medianoche cantaban Pablo y Silas, y los presos oían cuando ellos cantaban. Y ocurrió el terremoto. Qué historia, hermanos, leo, y las veces que yo me emociona el pensar lo que ocurrió allí. ¿Dónde se canta y se ora? En el templo. Pero, hermanos, con las espaldas heridas y los tobillos hinchados, apretados al cepo, como estaban ellos, allá en lo más oscuro, a la medianoche, cantaban y lloraban. Levantaron un altar de adoración y alabanza a Dios allá en el último rincón del calabozo. Y hay un Dios que escucha. Hay un Dios que oye las oraciones y las alabanzas y acude a donde están sus hijos queridos. Así pasa con todos. Recibimos permanentemente la incomprensión y los azotes aún de nuestros seres queridos. En el lugar donde estamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones, el mundo se ha vuelto tan hostil que nos meten allá en lo más oscuro de los calabozos. Aunque estemos en nuestra casa, estamos afligidos, golpeados. Pero de allí, en nuestra soledad, cuando recibimos tal vez una mala noticia de un diagnóstico que no queremos ni repetirlo, sacude nuestra vida. Dios escucha y hay un terremoto que libera, un terremoto que sana, un terremoto que derriba las prisiones con que somos de alguna manera aplastados en este mundo. Dice el versículo: el que comenzó en vosotros. ¿En quiénes? En la iglesia de Filipos. Quiero esta mañana traer esto a la iglesia de Caceretá. El que comenzó en vosotros. Y quiero hacer una breve reseña personal, hermanos. Con pantalones cortos, porque recién ponía los pantalones largos a los 14. Así que a los 13 años por allí estaba un hermano apellido Villalba, algunos de ustedes conocieron, Efraín Villalba, y otros hermanos más. Nos reuníamos en la casa del hermano Urquiza, al lado de la laguna. Había una laguna grande allí donde después hubo una carpintería y hoy es la venta de autos allí, Lavalle y Trinchera, pues bueno, ahora tiene otro nombre. Y ahí nos reuníamos sábado de la tarde y los hermanos más grandes buscaban a los hermanos más jóvenes, más chicos, y a mí me tocaba acompañar, porque como era jovencito, a recorrer lo que era el barrio Regimiento. Y una casa acá y otra casa allá, a repartir volantes, invitar a la gente. Con cuánta alegría pasó el tiempo y apareció primeramente la iglesia de Altagracia, después la iglesia de Villa Industrial, hoy es Villa Dolores, la tercera, y apareció la cuarta iglesia. Primero era la iglesia del Regimiento.
Después se cambió el nombre, la cuarta era la cuarta, y ahí veníamos a la cuarta. Hoy la iglesia de Yacyretá, madre de iglesia. Jesús ama a su iglesia. Dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5, que dio su vida por esa iglesia, para ser una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Amó a su iglesia, ama a la iglesia de Yacyretá. Y el que comenzó, que fue Él, el poder del Señor Jesús, el que inauguró esta iglesia, que creó esta iglesia, porque la iglesia no son ventanas, no son puertas, no son edificios. Escuché hace poco un gran predicador decir, la iglesia no es edificio, este es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia es cuando salimos afuera, allá está la iglesia. En nuestras casas, nuestros hogares. La Escritura habla de aquel que está, la iglesia que está en tu casa. Le dice a Filemón, el apóstol Pablo, y a otros, allí está la iglesia. Esa es la iglesia que Dios un día inauguró aquí. Esa es la iglesia, y dice el apóstol, estoy persuadido, estoy convencido de que el que comenzó esta iglesia la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesús. Y ese es el sueño que tenemos todos, y el sueño que tiene usted, seguramente, porque por eso está aquí esta mañana. El que comenzó en vosotros la buena obra. Y cuidado con esto, porque por allí algunos van a pensar que el Señor perfecciona con obras. Y no, y la perfección no es resultado de las obras. Las obras son resultado de la perfección de Dios. Porque Él es el que nos hace perfectos. Ahora, entendamos que perfecto no significa una persona totalmente correcta, infalible. Porque cuando su hijito que va ahí, o su nietito ya, a la sala de 4 y le trae el dibujo, lo que hizo, usted se emociona y dice, perfecto, qué lindo, qué hermoso que es. Y ya cuando fue al primer grado y ya le trae otro dibujo, es perfecto esto. Dios nos hace perfectos. Tiene métodos para perfeccionarnos. Algunas veces son las aflicciones, algunas veces son las enfermedades. El Señor usa métodos que algunas veces no nos gustan, pero con el propósito de hacernos perfectos, de perfeccionar nuestro carácter, para que sepamos que nuestro Salvador no nos abandona. Y lo que necesitamos, hermanos, es salir un poquito de nuestra estructura de funcionamiento, podríamos decir, como iglesia. ¿Qué es la iglesia y cómo Dios dirige a su iglesia? Y por ahí que estamos muy ceñidos a estructuras metálicas. Por ahí que nos olvidamos que el Señor lo que acepta es un corazón sincero, una entrega de amor. Y solamente queremos cumplir programas. Y viene y ya sabemos que este mes va a pasar tal cosa. Y tenemos que cumplir y tenemos tantos ministerios y todos los ministerios son importantes y todos tenemos. Y nos olvidamos de alguna cosa que es vital. Yo les voy a contar algo, hermano. Le voy a pedir disculpas a Mirta, porque voy a contar alguna cosa a ustedes. Cuando nos jubilamos, o cuando me jubilaron, aunque dicen que me jubilaron, no sé, y como no teníamos lugar a donde ir, íbamos a ir a donde ir. Así fue siempre, desde que nos fuimos de Posada,
después de 30 y ¿cuántos años? 38 años estamos volviendo a Misiones. La ambulancia ya venía allá, el camión, y nosotros nos adelantamos y veníamos acá, y como habíamos puesto todo, nunca pensamos de que íbamos a conseguir una casa, dónde íbamos a vivir. Lo que pensamos era la iglesia, nuestros hijos en primer lugar, que estudien, cuando ya se hicieron grandes, estudiaron, terminaron sus estudios, para la iglesia y servir al Señor. Nunca hicimos previsión para nuestra casa o nuestro Señor, siempre nos proveyó de un autito para hacer la tarea. La mayoría de las veces el autito estaba borrado, yo andaba en bicicleta y era más apropiado para dar estudio bíblico y hacer visitas. No tenía problemas de estacionamiento, así que la bicicleta lo acompañó. Y así llegamos nosotros a Posadas, a vivir en una casa prestada en Santa Iglesia. Una alegría teníamos, algunos hermanos ayudaron ahí a bajar nuestra mudanza y ya empezamos a planificar y ver qué vamos a hacer acá y volver a lo nuestro. Mirta, su niñez, su adolescencia, sus padres estaban en la chacra, a mí también, yo salgo de la chacra a los 17 años cuando le digo a mi papá, yo quiero estudiar, y dice, bueno, te vas a ir a Posadas, pero allá está tu hermano, ya había hecho la escuela primaria acá, la escuela Fragueiro, y ahí volvimos a la chacra. Y ahí el hacha, la folla y el arado, porque se araba, y de tanto en tanto me decía, bueno, te toca a vos ahora, y había que estar ahí en la yunta de buey adelante, y había mis tíos eran los que decían, y vos al arado. Sí, pero esto va a ser mi vida. Y bueno, si querés ir a Posadas a estudiar. Y sí, volvimos a Posadas, y acá terminé los estudios secundarios. Pero me quedó eso de la chacra, que limpio, el olor a tierra cuando se carpe, cuando se... Y llegamos a Santa Iglesia y fuimos a eso. Primero a un vecino le pedimos que venga con un caballito y arado mancera, le dicen así. Y ahí nos hizo unos surcos el primer año y después a plantar maíz, mandioca. Un año Mirta dice, yo voy a plantar la mandioca. Bueno, vino nuestra hija a visitarnos y ella ayudó a plantar la mandioca. Y ese año vino una sequía muy, muy especial. Bueno, qué alegría empezó a brotar la mandioca, aquí, allá, y Mirta todos los días iba para allá a mirar el mandiocal, pero no llovía. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a regar y dijo, ¿tenés manguera por ahí? Porque iba primero con un cachito así, dice, no, pero así. Así que busqué manguera, añadí manguera y allá se iba Mirta todos los días a regar plantitas. Y así iban creciendo los felices. Uno de sus hermanos, que ya no estaba enfermo internado en el hospital. Vinimos a visitarlo varias veces y en una de las visitas Mirta le está contando a su hermano la alegría de tener su mandiocal. Y le contaba que ya iba creciendo las plantitas y que ella regaba todos los días. Y al lado de la cama de mi cuñado estaba un hombre, y a veces cuando uno va a visitar a alguien en el hospital y está el otro, uno le saluda, pero que el hombre vino, saludó, estaba ahí dando vueltas para el otro lado. Pero cuando escuchó que Mirta le estaba contando a su hermano, despacito ahí le contaba, y yo voy a regar todos los días la mandioca. El hombre se da vuelta, el paciente, el enfermo que estaba ahí, y mira, porque ya se había hecho amigo con mi cuñado conocido, y da una carcajada, y dice, ¿quién está hablando? Y tu hermana dice, qué bárbaro, y se reía el hombre. Un hombre del interior, de San Pedro, no sé de dónde era, por ahí era. Y dice, señora, usted sabrá mucho de las cosas, pero de mandioca usted no sabe, porque la mandioca lo va a regar. Dice, no hay que regar. No, déjela, no, y se reía.
Pasaron semanas, los meses, y la mandioca empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. Y Mirta feliz y contenta, ella con su mandioca. Mirábamos del patio de casa y ya era un monte aquello, 2 metros de alto, ya las plantas. Y un día dijo Mirta, bueno, vamos a arrancar la mandioca. Así que llevó tacho y ahí yo había preparado un palo como para decir, sé cómo se arranca la mandioca, pero no quiero hacer demasiado fuerte, así que como una palanca, un pedazo de cadena, para aquí, despacito. Pero no era necesario. La primera planta, la más grande que tenía 2 o 3 ramitas, raíces así chiquititas. Qué tristeza, qué tristeza. Ese año no tuvimos mandioca, una que otra. Dejamos allí y le cortamos para ver si el año siguiente pudiera crecer un poco más. Mis queridos hermanos, algunas veces nosotros nos preocupamos demasiado en las formas y olvidamos algunas cosas y tenemos grandes templos y tenemos grandes estructuras, pero la gente se está perdiendo y se está muriendo en el mundo. Mucha apariencia, pero poca esencia. Muchos programas, muchas actividades, mucha información, pero poca comunión. Una comunión con Cristo, reflejado realmente el amor de Cristo. Quiero tomar una ilustración de la palabra de Dios, hermano. Una de las parábolas del Señor Jesús. Acompáñenme, San Marcos capítulo 11. No vamos a perder ahí de Filipenses porque vamos a volver. San Marcos capítulo 11. El Señor Jesús, su ministerio terrenal, en un momento cumbre, diríamos, entró a Jerusalén aclamado como rey. Está allí el relato. Ya iba al templo, ahí a entrar a Jerusalén, y el lugar principal era ir al templo. Comienza diciendo ahí el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Va entrando a Jerusalén. Leemos a partir del versículo 12. Al día siguiente, después que entraron a Jerusalén, el Señor Jesús entró al templo y ahí hizo lo que hizo, adoró, dice el versículo 11, miró alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue de vuelta a Betania. Ya volvía de Jerusalén y iba a Betania, seguramente, pienso yo, seguramente que iba a la casa de María, Marta y Lázaro, ¿sí? Muy bien. Y cuando va pasando por el camino al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solamente hojas. Pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie encuentre y coma fruto de ti. Y sus discípulos oyeron esto. Que nunca más nadie coma fruto de ti. Fueron a Betania, estuvieron seguramente allí en la casa de sus amigos, y al día siguiente vuelven. 24 horas después vuelven a Jerusalén. Versículo 20 en adelante.
por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No se secó desde las ramas, desde las hojas. No fue el sol que las quemó, se secó desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste ayer dijiste, mira, que nadie coma de este. Y Jesús le dijo: tened fe en Dios. Jesús estaba por hacer lo que tenía que hacer. Su misión era: ¿para qué vino el Señor Jesús? ¿Para qué vino? San Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino. No escuché. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? ¿A quiénes eran los que se habían perdido? ¿Quiénes de los seres humanos? El pueblo escogido. ¿Quién era el pueblo escogido? Los judíos. Porque dijo Jesús a la mujer samaritana, allí en San Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Cuando ella le preguntó: ¿dónde hay que adorar? Algunos dicen Jerusalén, ustedes los judíos, pero nosotros decimos que en el monte Gerizim. Jesús le dijo: ni allá ni allá, en espíritu y en verdad, pero sepa que la salvación viene de quién, de los judíos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les mandó a los 70 y después le volvió a mandar otra vez, le dijo: no entren en cárcel, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas. Jesús vino a buscar a un pueblo que se había perdido, que conocía la palabra, que había recibido suficientes evidencias de que Él era el Dios creador, que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Y orgulloso de eso, Jesús visita ahora el templo y les dice lo que les dijo en los versículos siguientes. Y entonces sus discípulos entendieron qué fue lo que pasó con la higuera. El Señor Jesús utilizó diferentes formas para enseñar y también para reprender. Ahora, para alertar también, porque se malentiende el carácter de Dios. Se le desconoce a Dios de que Dios es un Dios tirano, un Dios que juzga, cuidado, que el que se porta mal, ¡pum!, boleta. El que se porta bien, bueno, la corona de la vida eterna, y estrelita allí en los ganadores de almas. Todo así, hermano. Y el amor de Jesús. Y hablamos de la obediencia y del sábado y de las profecías, y conocemos desde el 538 y del Clodoveo que pasó allá, y que los otomanos terminaron, y conocemos todo de las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, sabemos todo, y que del año tal, conocemos todo, tenemos mucha ilustración, mucho conocimiento, y predicamos esas cosas, pero nos vamos en que pobre hermana Mirta con su mandioca. Perdón, ahora ya sé, no sé, me va a cobrar seguramente la salida. Hermanos, cuidado que como pueblo elegido de Dios. ¿Usted cree que la iglesia bautista del séptimo día es el pueblo elegido de Dios? ¿Que es el pueblo remanente? ¿Creen? Sí. Me parece que estoy. ¿Creemos? ¿Sí o no? Amén, hermano. Yo también creo y por eso es que estoy acá. Si podría contarle un poco más de mi historia. No es para contarle acá, quizás en otro momento, en otro lugar. Porque de entre los perdidos que Jesús vino a buscar, me encontró a mí. Por su gracia, por su misericordia, estoy acá. Sí, mis padres me enseñaron, mis abuelos, algunas cosas, ellos hicieron lo que pudieron, pero algunas cosas cuando yo tuve que decidir, y la decidí bastante mal muchas veces, no es para contarlo, pero Jesús vino a buscar. ¿Y qué encuentra en mí? Conocimiento teológico,
¿Qué encuentra en mí? Una estructura de una forma de culto. En 24 horas se secó la higuera y desde las raíces se secó totalmente. Dios va a hacer una obra extraña. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquellos a quienes vino a buscar, los que le rechazaron. El Señor anhela que nosotros como su pueblo, y es la cita que yo quiero compartir con ustedes acá, porque sabemos mucho de las señales. Miren, porque la guerra ahora ya, y los islámicos, y ahora Palestina con los otros, y ahora resulta que el Papa calla, y conocemos todo, y investigamos, y queremos saber, y no será que ahora va a ocurrir, ahora parece que Trump va a volver a hacerlo, y estamos en eso. Los discípulos también estuvieron en ese Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, allí, antes de que Jesús ascendiera al cielo, estando con ellos en el monte de las Olivas, y le preguntaron entonces sus discípulos, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿O Israel va a terminar como nación, como pueblo, y ahora los de Hamas y los de tal cosa y los guerrilleros y todo que tiene que ver con esto, Señor, y queremos encajar a la situación política del mundo a la interpretación profética, queremos saber de esta? Y enredados en esto, predicamos y hablamos y estamos en esto. ¿Cuándo qué? El Señor nos ha puesto en su jardín como plantas para llevar fruto. La viña del Señor. Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros, versículo 7, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es eso lo que ustedes tienen que hacer. Investigar, sí, está bien ese conocimiento, no tenemos nada en contra de eso. Sí. No es pecado saber y conocer que la profecía, todo está bueno. Pero lo que ustedes tienen que hacer es lo que dice el versículo siguiente. Quédense en Jerusalén y esperen allí y oren allí. Y allí el Espíritu Santo va a llegar. Y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿De qué manera van a testificar los discípulos? Ahí en la primera carta de San Juan, el capítulo 3, dice: hermanos, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que han palpado nuestras manos, hemos tenido una experiencia personal con Jesús. No es que nos contaron acerca del Mesías, estuvimos con él. Uno de nosotros recostó en la cabeza en el pecho de él, allá en el aposento alto. Todos nosotros caminamos con él, comimos con él, pasamos el mar de Galilea varias veces, aplacó las tormentas, todo el tiempo estuvimos con él, sabemos quién es él. Y eso es lo que contamos acerca de nuestro Salvador. ¿Qué tenemos para contar nosotros acerca de nuestra vivencia con Jesús? Palabras de vida del gran maestro. En la página 47 y 48 dice nuestra querida hermana Elena: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. ¿Cómo? No es que San Mateo 24:14, no es que cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. No es. Y entonces estamos pensando que tenemos que regalar millones de libros, que tenemos estructuras mecánicas de formas.
cuando hay gente que está esperando ver en nosotros a Jesús. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso fruto. En nuestros hogares, nuestros nietos tienen que ver a nosotros, representantes de Jesús. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros primos, nuestros cuñados, nuestra parentela tienen que reconocer que nosotros representamos a Cristo. Cuando eso ocurra, Jesús va a venir a buscar a esta iglesia. No por lo que hacemos, no por lo que figuramos, no por lo que... Todo está bien que tengamos un hermoso templo, el Señor merece una casa de adoración digna, pero aquí nos reunimos y de aquí salimos para mostrarle al mundo lo que Jesús hizo con nosotros aquí, en este lugar. Rodeando su palabra, invocándole a Él que nos transforme, que nos cambie. El Señor en su providencia pone todo su poder para transformarnos, para cambiarnos, para perfeccionarnos. Volvemos a Filipenses capítulo 1. El Señor quiere vernos perfectos, perfectos en unidad, perfectos en amor, perfectos en obras de piedad. El Señor quiere perfeccionar nuestro carácter para que no aparezca nuestro nombre por ahí entre los tramposos, entre los mentirosos, sí, en tu iglesia, sí, pero vos no le conocés al que es fuera. Sí, los sábados somos adventistas del séptimo día, pero el octavo día, y el noveno, y la tercera feria, y la cuarta feria, y los otros días, ¿cómo vivimos durante la semana? El Señor quiere perfeccionarnos, perfeccionar nuestro carácter, perfeccionar nuestra relación familiar. El Señor quiere perfeccionar nuestra vida. Aquí, ahora, hoy, siglo XXI, quiere perfeccionarnos. Ojo que esto no es perfeccionismo. Perfeccionismo es otra cosa. El Señor Jesús advirtió hoy en San Mateo capítulo 24, en San Lucas capítulo 21, en San Marcos capítulo 13. Ahí habla de las señales. Los discípulos, el Señor, ¿cuándo va a venir? Y habrá terremotos, pero básicamente lo que dice el Señor es, cuidado. La mayor de las señales, y yo encuentro en esos capítulos 8 veces que Jesús dice, mirad que nadie os engañe. San Mateo capítulo 24, el versículo 4, el versículo 5 dice, muchos serán engañados. El versículo 11 dice, falsos profetas van a aparecer y engañarán a muchos. El versículo 24 dice, falsos cristos y falsos profetas, y engañarán, aún si fuera posible, a los escogidos. La gran señal de la segunda venida de Cristo lo menciona una vez, terremoto. Una vez menciona la caída de las estrellas. Una vez menciona hambre. Pero 4 veces menciona, cuidate del engaño. Porque dentro de la iglesia está nuestro mayor peligro. Una manera equivocada de vivir la religión. Que el Señor pueda obrar en nosotros. Segunda de Corintios, leo el último pasaje, hermano, porque ya me van a
mirá lo rico cuando llegue a casa. Aparte de la historia que le conté de la mandioca, también por el reloj. Así que gracias a Dios que ella siempre está conmigo para ponerme más o menos en línea, no todo. Capítulo 13, 2 de Corintios, el último capítulo de 2 de Corintios, versículo 11. Por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Señor va a perfeccionarnos y Él tiene metodología. Estábamos pasando por una ciudad donde hacía muchos años habíamos estado como pastor. Y había un ancianito, y era un inmigrante que había venido de Ucrania. Era un joven que estudiaba en la universidad allí en Kiev, la capital de Ucrania, pero él antes de la Segunda Guerra Mundial emigró y se vino al Uruguay. Y allá lo encontramos, ya era un hombre mayor. Preguntamos por él y dice, el hermano ancianito ya está internado en el hospital. Hay una clínica en el centro de aquí. Y con Mirta dijimos, vamos a visitar al hermano. Pedimos permiso a la enfermera, quien estaba ahí, si no era horario de visita, le explicamos que estábamos de paso, le dije que yo era pastor, que lo conocía, y bueno, pero minutito. Y ahí estaba el hermano, había tenido una fractura muy grande y estaba allí con unas pesas y unas cosas. Hablando fuerte al oído, porque era un poco sordo ya, con casi 90 años, aquel patriarca de la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Y él, hermana Mirta, aquí estoy, Dios me trajo, aquí estoy en la piedra de Esmerí. Ese fue el saludo del hermano. Aquí Dios me trajo. Para nosotros era un hermano correcto, correctísimo aquel hombre. Cómo vivía el Evangelio, cómo predicaba, cómo hablaba, la manera que vivía. Pero ahí estaba él. Dios me trajo aquí. Y yo espero que cuando Jesús venga a encontrarme con el hermano Borakoski, aquel hermano que se sometió a la mano del Señor para ser perfeccionado. Algunas cosas de tu carácter, de mi carácter, necesitan un poquito de una lima, o como dice, amonadora la que usamos. Necesita, porque tenemos allá aristas, puntiagudas, que donde nos movemos le lastimamos a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestra esposa. El Señor quiere perfeccionarnos en amor. Estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro que lo que Dios comenzó en la iglesia de la Ciudad la va a perfeccionar, y vamos a ver lo que esta iglesia era y será, porque Jesús viene pronto y que no está con él. Y lo que pasó con los discípulos en Pentecostés, mucho mayor será, dijo el Señor Jesús allí en San Juan capítulo 14, versículo 12, el que cree en mí, mayores obras hará, porque yo voy a estar. Tenemos la garantía de que esta iglesia va a ser transformada, restaurada, cambiada. Miles van a venir aquí por el ejemplo suyo, no tanto por tus palabras, porque nosotros predicamos mucho más con lo que somos que con lo que hablamos. Y la gente siente, es verdad que el Espíritu Santo es el que hace la obra de la conversión, pero la gente va a querer más de Jesús. Dice ahí en San Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué los vecinos no creen en Cristo? Porque no ven en nosotros unidad. Cuando haya en nosotros unidad, el mundo va a creer.
sonó la alarma y el anciano de la iglesia levanta el teléfono y dice: tu iglesia se está incendiando. Y aquel anciano se levanta, era el que vivía más cerca de la iglesia, llega y está el fuego. El vecino había llamado y el vecino de la iglesia estaba ahí. Llamó al pastor, llamó a los diáconos, a lo que pudo. Y aquella madrugada, todos trabajando, y el fuego que tratando ellos de sacar los bancos, el piano, la música, salvar lo que se pueda. Trabajaron toda esa madrugada y ya estaba aclarando el día. Se apagaron los últimos y ahora el pastor se junta con ahí todo sucio, mojado, con hollín, el humo, cansado. Y el pastor ve al vecino de al lado que estaba ahí. Don Mario, ¿usted no? Sí. Pero don Mario, en Semana Santa lo invitábamos y usted no venía. En Navidad hacíamos programas, el Día del Padre, y sí, hacíamos programas y usted nunca vino a nuestra iglesia, viviendo ahí al lado. Y hoy, qué lástima que en situaciones tan lamentables usted viene a nuestra iglesia. Sí, pastor. ¿Sabe por qué yo no vine antes a la iglesia? Porque nunca vi lo que vi hoy. ¿Sabe por qué vine yo hoy? Porque hoy yo vi fuego dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, el mundo está expectante. La gente rehuye la palabra del Evangelio, lo rechazan a usted por venir a la iglesia, lo ridiculizan, dice usted, no era allá, uy, ustedes te lavaron el cerebro, mira. Quieren ver en nosotros a Jesús. Yo estoy seguro que aquel que comenzó en vosotros va a perfeccionarlo hasta que Jesús venga. Yo eso anhelo para mis hermanos. Pero la única manera es ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mirando a Jesús. ¿Tenés el himno ahí? Vamos a ver nuestro himno que dice: fija tus ojos en Cristo. Miremos mucho más a Cristo que en el error de nuestros dirigentes. Miremos más a Cristo que en el pecado de nuestros vecinos y de nuestros parientes. No quieres ser sentado. Agustín, ya te querés ir, hermano, sí. Pero tengo que contarte, me queda bastante todavía. Vamos a cantar. Fija tus ojos en Cristo. Te sientes cansado. Hoy turbas. Si tú llegas tendrás vida.
Voltea un poquito tu cabeza y mira, Jesús. Demasiado problema tenemos aquí. De allá arriba viene el poder. Queremos nosotros volver a hacer lo que el Señor soñó con esta iglesia. Queremos nosotros ver la iglesia de la Ciretá, una iglesia transformada, renovada, mediante la obra de Jesús. Amén. Si realmente lo quieres, acompáñame poniéndose de pie. Va a hacer su parte. Vamos a hacer cada uno nuestra parte para que el Señor haga el milagro de la restauración y la transformación de esta iglesia que Él tanto ama, que tanto amó y que tantas iglesias surgieron como resultado de la vida de esta iglesia. Amoroso Padre Celestial, aquí estamos tus hijos reconociendo que hemos fallado, Señor, que el sueño que tenías para esta iglesia no se ha concretado hasta aquí. Jesús todavía no ha venido. Queremos ver almas transformadas, queremos ver hijos que vuelvan a su casa. Queremos ver a aquellos que un día cantaron con nosotros y que hoy no están, que vuelvan, Señor. Queremos que tú nos utilices a nosotros para reflejar el carácter de Jesús. Que no tanto nuestras palabras, sino nuestra conducta, lo que seamos, que eso atraiga a otros. Dirígenos ahora a nuestros hogares, cuida nuestras vidas y prepáranos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos, por ahí cerrando el culto de hoy, vamos a primeramente agradecer a Dios por el privilegio de tener al pastor, el mensaje que nos trajo hoy, y vamos a cerrar con el himno 168.
poder sacar de nosotros con tu ayuda de todo lo malo, de todo lo que nos separa. Te ruego que nos ayudes a ir al objetivo que tienes para nosotros, que nosotros no seamos los que cambiemos el plan que tú tienes para tu iglesia, para nosotros de manera personal también, que nos convenza de pecado, de tu justicia, y que realmente cuando toque el juicio sea tú el que pueda decir que estemos en lo correcto. Todos tenemos una función que cumplir, una tarea que nos encomendaste y queremos hacerla, Señor, pero justamente cumpliendo con lo que nos toca, Señor, con tu ayuda, con tu dirección, entendiendo el plan maravilloso y grande que tienes en cada uno, y Señor, y que se hace también, se traslada a la iglesia. Así que te ruego que estés con cada uno de nosotros. Debemos pasarlo, así que Señor, con tu ayuda nada va a cambiar el plan maravilloso que tienes. Que estemos a la altura de los acontecimientos, Señor, pero desde las rodillas. Te ruego, por favor, y quiero que nos acompañes a casa ahora. Amén. Amén.